buenas tardes a todos y todas. Es un placer presentar esta mesa inaugural, así que damos comienzo a esta conferencia con el título Logros históricos en la superación de la violencia de segundo orden, con dos ponentes que han contribuido enormemente a la superación de la violencia de segundo orden, desde el compromiso científico, ético y humano, trabajando cada día para la superación de la violencia y para proteger a las víctimas. Y es gracias a su valentía y a su compromiso que hoy podemos hablar de logros históricos cuando hablamos de la superación de la violencia de segundo orden. En primer lugar, para dar comienzo a la conferencia, damos paso a la intervención de Montserrat Sánchez Aroca, que es subdirectora general de lucha contra la violencia machista en la Generalitat de Cataluña. Cuando quieras, Montserrat. Muchas gracias, Joan, Aymar. Gracias a la Universidad de Valencia, a la organización CICFEM, por este magnífico encuentro que estamos deseando todas y todos que llegue cada año desde hace 3, y dar mis gracias también por haberme invitado a tener el privilegio de sentarme en la misma mesa que Marc Joan Pere y Lídia Puigvert, incansables en la lucha contra la violencia de género. La presentación que voy a hacer va a iniciarse con el resultado, no con el inicio, sino con el resultado que hemos logrado en Cataluña en estos últimos días, en el último mes del año 2020. Presento desde aquello que ha sido el resultado, un párrafo presentado en forma de apartado dentro de un artículo de una ley, la Ley 5/2008, un párrafo que contiene la esperanza de nunca más tener que sufrir solas, un párrafo que es un paso de gigantes en la historia de la lucha contra la violencia de género, un párrafo que, en definitiva, es el posicionamiento valiente al lado de miles y millones de personas que sufren acoso sexual y otras violencias de género. Un párrafo que llega al Parlament de Cataluña después de un proceso de trabajo de más de un año y que se trabaja en un año muy negativo en muchos sentidos para muchas personas, para la vida de millones de personas en el mundo, pero que es el resultado también de la esperanza, de la ilusión y de las ganas por transformar el mundo en el que nos ha tocado vivir y dejarlo mejor de lo que lo hemos encontrado. Este artículo nos dice que la violencia de segundo orden consiste en aquella violencia que se ejerce de forma física, psicológica, las represalias, las humillaciones, etcétera, contra las personas que apoyan a las víctimas de violencia de género y que incluye los actos que impiden la prevención, la detección, la atención y la recuperación de las mujeres en situación de violencia machista. La presentación va a ser una muestra del procedimiento para animar a otros territorios a dar pasos de gigantes desde ayuntamientos, comunidades autónomas, estados, incluso la Unión Europea, como nos indicaba en el inicio Teresa Sordé. Vamos a animarnos a que esto sea una ola que inunde todas nuestras playas. ¿Qué hace que una ley se modifique? ¿Qué motivaciones hay para esa modificación? En nuestro caso, hacer una valoración de 10 años de ley contra la violencia de género en Cataluña y ver que se habían cambiado las violencias, habían cambiado sus escenarios, sus formas, incluso las formas de ocultarse. Pero también había cambiado la posición social contra la violencia de género. Había cambiado la forma de plantar cara y cada vez eran más las personas que se plantaban y decían no. Todo eso había que incluirlo en la ley y por ello en el 2018, en diciembre del 2018, la Comisión de Igualdad presentó al Parlamento de Cataluña el proceso de evaluación de esta ley
que nos llevó a ver que no quedaban recogidos algunos aspectos que tenían que hacer más amplia esta ley y tenían que garantizar la protección de las víctimas contra la violencia machista. El 13 de diciembre del 2018 se aprobó en el Pleno del Parlamento la moción donde se pedía la ampliación de esta ley e incluir la violencia institucional, que había quedado fuera en el momento de aprobar la ley. Esta fue la excusa perfecta para abrir un proceso participativo desde el Parlament de Cataluña, en el cual el 12 de diciembre de 2019 se asigna ya desde el Pleno la comisión de los partidos que están representados en dicho Pleno, la comisión para la redacción de una propuesta para llevar al Parlament esta modificación en el plazo de un año. Ese plazo acababa el 22 de diciembre pasado. Hay que decir que esta propuesta no está elaborada por un solo partido, sino por una comisión que representa a todos los partidos de la Cámara, cada uno con un representante que liderará esta redacción. Este proceso, que es participativo, empieza por la propuesta de los diferentes partidos, pero incluye la cantidad de 114 comparecientes, que finalmente serían 96 en la Cámara, para defender aquello que creen que tendría que estar dentro de la ley. Entre esas participantes, finalmente 96, 27 presenciales y el resto por escrito por las restricciones que todos sabemos que nos ha comportado el COVID-19, entre estas participantes hay 3 personas que merecen, para mí, una importancia muy relevante. Ellas son Patricia Melgar, de la Universitat de Girona, Olga Serradell, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Marisa Fernández, de la Asociació Dones Juristes. Ellas 3, entre estas 96 comparecencias, defendieron como uno de los elementos claves para romper con la impunidad de los violentos, incluir la violencia de segundo orden como una forma más de violencia de género. Había evidencias científicas suficientes y jurídicas suficientes para incluirlo. De esta forma, los partidos incorporaron estas ideas a sus propuestas, a lo que se llaman las enmiendas de los partidos, y nos encontramos con que 3 partidos diferentes incluyeron esta enmienda, este elemento, en sus propuestas. Fueron de diferentes colores, como puede ser Esquerra Republicana, Junts per Cat y PSC, que llevaron a la comisión del debate a la elaboración del informe final de la ponencia este elemento que todos los demás partidos, unánimemente desde el primer momento, decidieron incluir en lo que sería el dictamen final. El Pleno del Parlamento del día 18 de diciembre expone y debate este dictamen y el Pleno lo vota. Quería compartir con vosotros que además de esta pluralidad que hemos vivido y esta participación, nos hizo especial ilusión vivir este momento cuando acabó la proposició de llei de modificació de la llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, ha estat aprovada per unanimitat. 135 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. Enhorabona. Muchas gracias a todos y todas por vuestra atención. Muchas gracias, Montserrat. Vamos a dar paso a la segunda ponente, que es Lídia Puigvert Mallar. Lídia es investigadora de la red CREA y del grupo de mujeres CREA SAFO. Sus contribuciones han sido publicadas a las revistas científicas de más prestigio internacional sobre violencia de género, como puede ser la revista Violence Against Women,
Ha publicado junto a reconocidas autoras feministas a nivel internacional como Judith Butler. Ha dado conferencias a las universidades de más prestigio, como pueden ser la Universidad de Harvard o la Universidad de Cambridge. Entre los proyectos nacionales e internacionales en los que participa, destacar su contribución a la primera investigación sobre violencia de género en las universidades españolas, siendo la primera vez que se rompía el silencio sobre esta temática en nuestro contexto, lo que la ha llevado a defender a las víctimas de acoso sexual de primer y de segundo orden. Cuando quieras, Lidia. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Encantada de estar aquí y de estar compartiendo una situación tan histórica, diría yo, y un paso tan hacia adelante de lo que va a suceder a partir de ahora, y con esa declaración que nos invitaba a leer al inicio a Teresa Sordé. Yo creo que esta situación nos dará un nuevo abanico de posibilidades a partir de lo que también espero pueda contaros y compartir con vosotros y vosotras. Para ello voy a compartir la pantalla. Y lo que os quiero explicar un poco con estos 15 minutos que tenemos de tiempo está muy centrado en una de las evidencias científicas de impacto social que voy a explicar varias veces y voy a repetir, y con la que también voy a querer acabar, puesto que es de una trascendencia importantísima para todas aquellas personas que trabajamos en el ámbito del feminismo y de la lucha contra el acoso sexual. Y esta sería la idea, la que aparece también en vuestra diapositiva, ¿no? Cómo para superar el acoso sexual es requisito imprescindible superar el acoso sexual de segundo orden, lo que llamamos SOS también, ¿no? Esta idea, esta necesidad de acabar con lo que todas y todas queremos, que es el acoso sexual, requiere imprescindiblemente también de identificar y superar el acoso sexual de segundo orden. Para ello, para poder hacer esto, es también imprescindible y necesario hacerlo desde las evidencias científicas de impacto social. Si no lo hacemos desde aquí, desde estas evidencias científicas de impacto social que voy a compartiros con todas y todos, no vamos a poder superar ni el acoso sexual de segundo orden ni el acoso sexual de primer orden, que es lo que queremos conseguir. Y es precisamente de lo que os quiero hablar y de lo que quiero compartir con vosotras. Y para ello, para hablaros de estas evidencias científicas de impacto social, voy a plantearlo desde lo que será el impacto científico, el social y el político, que son los que se dan a partir de estas evidencias científicas de impacto social, ¿no? De cómo, trabajando desde estas evidencias científicas de impacto social, conseguimos estos tres tipos de impacto. Porque impacto científico puede existir de muchas formas, pero sin este impacto científico, estas evidencias científicas de impacto social, podríamos conseguir lo que es la transferencia de cosas que no son científicas, y por lo tanto, si no son científicas, no conseguiríamos superar el acoso sexual, ni mucho menos el acoso sexual de segundo orden. Bien, pues como os decía, no sé hasta dónde me seguisteis, vi que de golpe la pantalla se quedaba en blanco, pero en todo caso sí que la idea sería explicaros cómo, si nadie consiguió llegar a conceptualizar y a explicar el conocimiento vinculado al acoso sexual de segundo orden, es precisamente porque no se planteó desde las evidencias científicas de impacto social, ¿no? Y eso es precisamente lo que os quería compartir. Y es también desde esa perspectiva, desde esas evidencias de impacto social, que conseguimos el prestigio a nivel internacional, porque es precisamente lo que podríamos decir, si la gente que consigue grandes resultados en evidencias científicas, pues como por ejemplo en medicina, y la comparte a nivel internacional, pues eso genera mucho prestigio a nivel internacional, pero también genera mucho apoyo y mucha solidaridad en el entorno internacional. Y eso es precisamente lo que nos pasó a nosotras, es decir, fue a través y ha sido a través del trabajo de estas evidencias científicas, que ahora os explicaré, cómo conseguimos pues ese prestigio a nivel internacional, como los que podéis observar en esta diapositiva, pero también es como en los momentos en los que personas como nosotras hemos trabajado y hemos dado esas evidencias en relación al acoso sexual de segundo orden, como también pues siempre hay personas con ganas de cuestionarlo, envidiosas, porque no les gusta, no les parece bien que haya personas que consigan ese prestigio, y es ante este reconocimiento a nivel internacional delante de estas evidencias científicas de impacto social, cuando a raíz de que conseguimos conceptualizar
todo el conocimiento del acoso sexual de segundo orden, que recibimos muchos cuestionamientos, críticas y calumnias. Pero también es precisamente por esa prestigio y ese reconocimiento que recibimos el apoyo a nivel internacional, ¿no? Y eso va unido a todo el trabajo que ahora y el conocimiento científico que desarrollamos. Y eso es importante también dejarlo claro desde el inicio. En esa línea, ya desde el impacto social, no desde el impacto científico, podríamos empezar explicando un poquito lo que ya ha sucedido en contextos o en conceptos anteriores, ¿no? Inicialmente, uno de los impactos sociales fue reconocer e identificar la existencia del acoso sexual en las universidades. Eso inicialmente, aunque ahora nos parezca quizá que es muy evidente, pues también al inicio se decía o se planteaba que no existía, por ejemplo, violencia de género o acoso sexual en el entorno universitario, o se decía que eso solo ocurría en determinadas clases sociales o que solo pasaba por parte de según qué colectivos o identidades o en según qué estatus social, ¿no? Todo eso, que ahora nos parece como muy absurdo, existía en su momento y fue precisamente con estas evidencias científicas de impacto social que conseguimos demostrar que no era así. Y ahora ya todo el mundo sabe, reconoce, identifica y lucha contra el acoso sexual que tenemos en las universidades. De la misma forma, y a través de ese impacto social, sabemos ahora que no afrontar el acoso sexual de segundo orden es no afrontar el acoso sexual. Eso también lo sabemos ahora y quizá ahora también se generan esos cuestionamientos y esas críticas, pero es algo que las evidencias científicas de impacto social ya estamos demostrando y hemos demostrado, ¿no? Precisamente no afrontar que existe ese acoso sexual de segundo orden es no querer luchar contra el acoso sexual de primer orden, ¿no? Y de la misma forma también sabemos que sin proteger a quien protege es imposible generar intervenciones de bystander o active bystander o upstanders, como se llama a nivel internacional. Es imposible poder generar ese tipo de intervenciones si no protegemos a quienes protegen. O de la misma forma, sin bystander intervention no se puede pasar de víctimas a supervivientes. Es decir, si queremos que aquellas mujeres, aquellas personas que sufren, que han sufrido violencia de género, acoso sexual en los entornos académicos, pasen de ser víctimas a ser supervivientes, que es como lo llamamos a nivel internacional, ¿no? Mujeres que son fuertes, valientes, que se atreven a romper el silencio y que tienen éxito en su ámbito científico, no podrán pasar a ser supervivientes sin esa bystander intervention, sin el apoyo de las personas que estamos a su lado, sin posicionarnos a su favor. Y para eso requiere que pueda ser identificado ese acoso sexual de segundo orden, ¿no? Y de la misma forma, y por el mismo hilo, el impacto social desde las evidencias científicas de impacto social nos muestran que las investigaciones las hacemos, hay que hacerlas desde la cocreación y especialmente con las víctimas que se han transformado en supervivientes. Es decir, la cocreación del conocimiento surge y debe pasar por la colaboración y el trabajo conjunto con esas supervivientes, con esas víctimas que han pasado supervivientes precisamente porque han recibido el apoyo de las personas que estamos a su alrededor. Y estas cosas las sabemos ahora y también las hemos publicado y se están publicando porque precisamente igual que inicialmente os decía que ya lo tenemos publicado desde las evidencias científicas de impacto social y ya es obvio para todo el mundo que eso existe y existen muchísimas actuaciones de éxito a nivel de toda España y a nivel internacional en esa línea, sabemos que ahora lo que ocurre debe ser tratado de la misma forma y el proceso que está siguiendo es el mismo. Las investigaciones, las publicaciones internacionales ya nos muestran ese impacto social que os estoy explicando. Más impacto social en esta línea desde las evidencias científicas de impacto social nos muestran, por ejemplo, algo que es imprescindible y es que la única variable causal es estar a favor o en contra del acoso sexual. Y por lo tanto es estar a favor o en contra del acoso sexual de segundo orden. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no nos sirve decir que depende de una cultura concreta o que está vinculada a una cultura o a un sexo o a un género o a una opción sexual o a una identidad. Es decir, esta es una idea falsa que impide precisamente la superación del acoso sexual de segundo orden y por lo tanto del acoso sexual. No hay nada más que el hecho de que haya personas, hombres, mujeres, personas que nos posicionamos
a favor o en contra del acoso sexual. Y esa es la única variable causal. De la misma forma que no tiene nada que ver ni es dependiente, como ya lo decíamos en los inicios de las investigaciones vinculadas al acoso sexual en las universidades, que no tiene nada que ver con una identidad concreta, un género, una cultura, una opción sexual, identidad, no tiene nada que ver con eso. Eso sería falso y el impacto social nos lo demuestra y las investigaciones y las evidencias científicas con impacto social también. Y también en esa línea es importante mostrar, como ya lo vemos en estas evidencias científicas, que escribir sobre género o ser profesional contra la violencia de género o pertenecer a una comisión de igualdad tampoco es ninguna garantía de no estar haciendo acoso sexual de segundo orden. Y eso es así porque a veces incluso ocurre todo lo contrario y eso también está recogido en esas evidencias científicas de impacto social. También sabemos que a veces el hecho de ocupar esas posiciones, en vez de ayudar y apoyar a las víctimas, lo que hacen es encubrir a quienes agreden o a quienes acosan. Y eso es muy importante decirlo y plantearlo, y eso es lo que desde las evidencias científicas de impacto social se está mostrando y por eso estamos consiguiendo estar ahí en la comunidad científica internacional planteando debates que generan ese interés y esa atención y ese apoyo internacional. Y en esta línea, precisamente también de lo que estamos hablando, algo muy importante es tener en cuenta que precisamente el hecho de estar generando este impacto y estas evidencias científicas pues provoca también muchos cuestionamientos y es imprescindible la valentía de las personas que estamos trabajando para dar a conocer estas evidencias científicas de impacto social y para posicionarnos a favor de las víctimas de primero y de segundo orden. Esto es imprescindible porque esa valentía para actuar en todo momento de acuerdo con lo que se dice y escribe. Esto es muy importante porque si no, desaparece todo ese prestigio que puede tener esa coherencia desde la que trabajamos, ¿no? Y esa es principalmente una de las claves que genera que luego a nivel internacional se encuentre el apoyo y el debate en igualdad. Precisamente esta coherencia entre lo que se dice y lo que se escribe. Y permite y genera muchas críticas y muchos cuestionamientos precisamente por tener esa coherencia, ¿no? Y aquí veis algunos ejemplos de cómo, a pesar de las represalias, de las calumnias, de las difamaciones que hemos llegado a recibir, y ahora os pondré algún ejemplo, podemos encontrarnos las personas que realmente queremos acabar con el acoso sexual y precisamente por eso apoyamos a quienes son acosadas. En esa línea quería poneros dos ejemplos precisamente para que veáis cómo trabajamos desde esas evidencias científicas de impacto social. Y es que, por ejemplo, desde esto que os planteaba, ¿no? De esa coherencia y desde esos resultados que permiten situarse a nivel internacional y que generan envidias y generan pues, muchas contradicciones y muchos cuestionamientos, pueden ocurrir situaciones como las que os comento aquí, ¿no? Una sería echar de las comisiones de igualdad a quienes realmente apoyan a víctimas y que frecuentemente lo hacen ante el silencio o la colaboración de los miembros y las miembros de las mismas comisiones de igualdad, ¿no? Eso me sucedió a mí, por ejemplo, pero le ha sucedido a muchas personas y es probable que ahora mismo muchas y muchos de vosotros tengáis presentes personas que precisamente por estar al lado de las víctimas fueron echadas de esos espacios en los que tenían posibilidades de alzar la voz y decir lo que estaba sucediendo, ¿no? De la misma forma, también ocurre que se lanzan calumnias de acoso sexual a quienes apoyan y han apoyado a las víctimas, ¿no? Como os mostraba en las imágenes anteriores, ¿no? Y esto ocurre precisamente porque como no hay nada ante lo que poder cuestionar el contenido científico de lo que se plantea y porque existen ya muchas evidencias que lo muestran, solo queda la difamación vinculada, por ejemplo, aquí a acoso sexual, ¿no? A decir calumnias sobre las personas. Eso es muy típico, está muy estudiado, existe mucha literatura científica al respecto y muestran precisamente cómo vamos en el buen camino, ¿no? Cómo precisamente esto muestra que aquello que estamos haciendo es precisamente lo que va a poder acabar con el acoso sexual de primer orden, defendiendo a quienes defienden. Y el tercero de los impactos, desde lo que sería el impacto político de estas evidencias científicas de impacto social, lo que plantea es un poco pues, cómo el impacto social
es una base imprescindible para el impacto político. Y eso quiere decir que no se trata de hacer políticas, sino de hacer políticas con impacto social, que es muy diferente, ¿no? Porque precisamente si solo hacemos políticas no necesariamente vamos a disminuir el acoso sexual, hay que hacerlo desde esas evidencias científicas y desde ahí entonces serán posibles cosas como las que en mi ponente Montse Sánchez planteaba de lo que ya ha ocurrido en Cataluña y de lo que en muy poco tiempo va a ir ocurriendo en el resto de España y a nivel internacional, precisamente porque este impacto social va a estar acompañado de ese impacto político. También es importante desde ese impacto político plantear la necesidad de ese pluralismo que también nos mostraba Montse Sánchez en su explicación, ¿no? Si no existe ese pluralismo político, no es posible el impacto político. Es necesario que haya diversidad de ideologías políticas para permitir esos pactos, esos acuerdos que también nos explicaban al inicio del Congreso, ¿no? Solo así podemos también reivindicar y luchar y superar ese acoso sexual de segundo orden y, por lo tanto, el acoso sexual, que es lo que queremos, en todo caso, superar. Y tampoco serviría plantear el uso del acoso sexual, que ocurre muchas veces como arma arrojadiza contra el rival, porque esto impide la superación del acoso sexual. Es decir, el acoso sexual no sirve como herramienta política, no sirve para desarmar al rival. El acoso sexual y luchar para superar el acoso sexual sirve precisamente para eso, y por eso es necesario ese pluralismo y no usarlo, no instrumentalizar el acoso sexual, sino usarlo precisamente para aquello que queremos, que es plantearlo desde las evidencias científicas para conseguir superarlo. Y en esa línea precisamente es lo que se hizo en las jornadas, en la primera conferencia que hubo en Barcelona para superar el acoso sexual de segundo orden, y en esta primera conferencia hubo diferentes perfiles en las presentaciones, por supuesto, de culturas, de perfiles de vida, de orientaciones sexuales, pero también hubo, y eso fue muy importante, diferentes perfiles políticos, religiosos e ideológicos. Es decir, no se excluyó a nadie se excluyó. Y esa idea es muy importante porque así trabajamos en esa primera conferencia, pero también trabajan así universidades con las que colaboro y con las que colaboramos, ¿no? Desde Harvard hasta Cambridge. En todas ellas las universidades exigen y requieren no excluir a nadie, no poner en contra de nadie, sino incluir a todas esas personas que, independientemente de la ideología que tengan, de si son hombres, si son mujeres, si son trans, lo que les une es que están a favor de superar el acoso sexual y, por lo tanto, a favor de superar el acoso sexual de segundo orden, sin el que no puede superarse el acoso sexual. Y en esta línea es imprescindible plantear cómo esa pluralidad también es necesaria en relación a las voces de las víctimas. Las voces plurales de las víctimas sin las evidencias científicas de impacto social no superan el acoso. De la misma forma que tampoco las evidencias científicas con las voces de víctimas seleccionadas por su opción política no superan el acoso. Solo las evidencias científicas de impacto social con las voces plurales de las víctimas superan el acoso sexual de segundo orden y, por lo tanto, el acoso sexual. Y es precisamente esa pluralidad de voces de las víctimas, ¿no?, que son supervivientes, la que nos permite trabajar, la que nos permitió hacerlo ya en temáticas anteriores y la que nos ahora ayuda a avanzar en esta lucha, ¿no?, con plataformas en las que debaten directamente ciudadanía con las evidencias científicas de impacto social, desde las publicaciones de más alto nivel hasta aquellas mujeres diversas y hombres plurales por su nivel académico, su nivel social, su conocimiento, su cultura, su identidad política, religiosa, todas de forma plural, trabajando conjuntamente para superar precisamente el acoso sexual. Yo con esto lo dejaría aquí, creo que define bastante bien lo que planteamos, el momento histórico en el que estamos y todo aquello que esperamos seguir consiguiendo conjuntamente. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a las dos ponentes. Creo que sin duda ha sido una inauguración, ¿no?, de logro histórico, y creo que a pesar de que no podemos ver el público, ¿no?, que
que sentimos, ¿no? Como todos y todas desde nuestras casas estamos aplaudiendo vuestras contribuciones tan claras, tan contundentes y tan impactantes. Y bueno, sin duda, ¿no? Esto es un paso más allá para crear, como vosotros decíais, ¿no? Olas de solidaridad, de valentía y de posicionamiento contra el acoso sexual y el acoso sexual de segundo orden. Y me parece que con esta idea que planteabais, ¿no? De proteger a quien protege, pues podemos concluir esta inauguración tan importante. Muchas gracias a las dos.